Aquí había, no se podía vivir, aquí había mucha miseria, es verdad o es mentira. Y nos fuimos, de Durca yo creo que nos fuimos, yo qué sé, casi todo Durca. Uno a Alemania, otro a Francia, otro a Suiza. Y allí pues me fui para una temporada y estuve pues 30 años. Y de allí, de la paga que tengo, vivimos de allí, de aquello. Ya está. Porque hacía mucho frío allí, ¿no? Yo estuve en Francia. ¿Tú estuviste en Francia, sí? En Francia estuve pues 30 años, en París. En París, sí. Yo hablo francés, pero hablo con acento parisino. Allí se dice parigú. Sí. Yo estuve trabajando en una empresa 25 años de albañil. Y allí en el Hotel Ritz de París trabajando, conocí a Gregory Peck y a Julio Iglesias. Pues todas las películas, cuando pasaban los camareros con los carricos para ir a servir a las habitaciones, había botellas de whisky, botellas de esto, y nosotros mirábamos un pueblo y para otro. Y ¡paf! Y entregábamos un trago de whisky y la dejábamos allí. Y estuve así, y me fui a Francia, pues tenía 30 años. ¿Y tú dónde estuviste? Y vine con 60. Yo me fui con 44 años a Alemania, había estado 11 campañas de vina en Francia, de vina y de remolacha, sí. 11 campañas, contrato de 3 meses, todos los años. Sí. Y luego después pues me fui a Alemania, mi hermano me metió un contrato y me fui a Alemania. Ya, estuve un año en la construcción y después me coloqué en una fábrica de hacer piezas de plástico. ¿De la Segunda Guerra Mundial? Sí. Piezas de esas grandes de plástico, que allí me coloqué yo en la máquina cerradura, en la que cerraba, a la que cortaba las piezas. Y estuve pues un mes o así, le faltó a los 5 años. Y cuando me vine voluntario, no fue porque me echaron. No, a mí me tampoco. Vine voluntario a mi casa. A mí tampoco. Y el pasaporte lo puso un sello para no usarlo más. Y espérate una cosa, y vivo ahora bien porque tengo una pensión de Francia, otra de España. 2 de Francia y una de España. 2 pensiones. 3. Y mi mujer tiene otras 3. Entre los dos vivimos, pero ahora quieren cobrarnos todo eso. Aquí. Ya. Yo me di un infarto con 56 años. Y entonces me dijeron que yo no tenía que hacer la declaración de la renta porque tenía una invalidez total. Y resulta que ahora, por no haberla hecha, me echaron una multa y me cobraron 3.600 euros. Y por no hacer la declaración de la renta. Y ahora tengo que hacerla todos los años. ¿Y por qué me la quitaron antes y ahora me la dan? Los gobiernos, es que no lo comprendo. Que si fuera por la de España, pues no vivir, porque 400 euros y pico que gano. Sí. Hacienda, yo tengo una invalidez total, SOBI que se llama. Entonces a mí me devolvieron todo lo que pagaba Hacienda. Y ahora me han cobrado. No sé si es Montoro o quién es. Solución. Pero que me han cobrado 3.600 euros por no haber hecho la declaración de la renta a tiempo. Y no tenía por qué hacerla. Ahí es donde está en la política. Yo la declaración de lo que cobraba de Francia venía haciendo la declaración de la renta, lo declaraba. Pero la de Alemania no. Y ahora pues me ha costado cerca de 800 euros. Me han puesto Hacienda. Vaya que me puso que los pagué. Ahora no sé, cuando haga la declaración de la renta veremos a ver cómo viene. Yo pagué el 13 lo pagué en la Hacienda, pero encima ahora me han multado también con 1.500 euros más. Y de atrás, que me han cobrado 3 pues, hasta llegar el conjunto de 8.000 euros. Y yo también tengo un hijo
en paro de hace 4 años. Estaba en Madrid, cerró la empresa y ha venido para acá y ahora vive conmigo. Yo pago los gastos y de la seguridad social también, porque no hay colocación aquí para eso. Y otra cosa, ¿por qué no ha castigado este gobierno a todos los medianos y trabajadores? Y ellos no se han bajado. Ahora está viviendo la verdad. Eso digo yo, a todos los medianos y trabajadores para abajo. Y ellos han subido el sueldo. Eso es injustificable. No está de acuerdo. Luchamos para conseguir una tributación justa, que seamos igual que cualquier otro. Por la agencia tributaria y el actual gobierno porque no han hecho las cosas bien desde un principio con los emigrantes retornados. Apropiada de la renta de los emigrantes retornados, atendiendo al origen de las mismas y connotación histórica, teniendo en cuenta que son pensiones extranjeras que se generan en el exterior y revierten en la economía nacional. La EAT debe asumir con carácter general las sentencias de los tribunales superiores de justicia que dan como exentas las rentas procedentes de los organismos de pensiones alemanes, respetando los convenios bilaterales que procedieron de la devolución de oficio de las cantidades recaudadas por este concepto. Que se establezcan los mecanismos necesarios para la homologación o convalidación de las pensiones de invalidez provenientes de países extranjeros y el reconocimiento automático de las mismas por parte de la Administración española. Conceder una medida de aplazamiento extraordinario acorde al proceso de regularización que se ha llevado a cabo, anulando los intereses generados por estos fraccionamientos. En la mayoría de los casos, la EAT no ha respetado un mínimo vital de supervivencia, ni siquiera eso. En 9 meses le han dado únicamente 9 meses de plazo para la regulación, que estamos hablando de cantidades que algunos emigrantes retornados han tenido injustamente que regularizar hasta 10-15.000 euros y más. La devolución de oficio de las sanciones recargos aplicando injustamente que no han sido reclamadas por los retornados, cantidad según la EAT se eleva a 7 millones de euros, porque esto lo tenían que haber hecho desde el principio de oficio, igual que tenían anteriormente los datos la EAT, la agencia tributaria, para mandarle estas multas y sanciones injustamente enviadas a los emigrantes retornados. Deberían de haberlo hecho de oficio, sin embargo no lo han hecho de oficio, han solicitado solo, han devuelto 13 millones de los 20 millones que han recaudado, es decir, 7 millones quedan todavía, y esos 7 millones deberían de devolvérselos por oficio a estos emigrantes retornados. Y por supuesto, como no, la devolución de oficio de las cantidades derivadas del periodo de regularización hasta el año 2012 incluido. Entendemos que el gobierno ha asumido un error al establecer este periodo voluntario y por el tal motivo tendría que anular el efecto retroactivo que contempla la ley fiscal, que esta regularización no debería de haber sido como lo han hecho.
Bueno, si hacemos un poco de historia, realmente esta historia empezó con una medida de lucha contra el fraude fiscal internacional. O sea, la agencia tributaria empezó a obtener datos a través de la OCDE, en concreto de las pensiones percibidas del extranjero por residentes en España. Entonces ya en el 2009 se empezó a liquidar por parte de la agencia tributaria algunos contribuyentes que estaban percibiendo pensiones del extranjero. Esto provocó pues una cierta alarma social, que fue la que trajo como consecuencia que hubo una presión social importante, y ello trajo como consecuencia que el gobierno decidiera aprobar esta especie de amnistía fiscal a los pensionistas, porque realmente esto vino como consecuencia de la presión social. Sí, precisamente, hombre, el Sindicato de Técnicos de Hacienda venimos señalando desde hace mucho tiempo que la agencia tributaria debería de desplazar la lupa del control fiscal que mantiene de forma bastante férrea sobre asalariados, pensionistas, pequeños autónomos, debería desplazarlo al gran fraude. Fíjate que una de las medidas de envergadura de lucha contra el fraude fiscal internacional pues, ha sido precisamente el comprobar a los pensionistas. Pensamos que hay medidas, hay bastante campo en el fraude internacional como para, no te digo que no haya que hacerlo, pero que evidentemente esta lucha contra el fraude internacional tiene bastante campo. Ahora mismo, fíjate, precisamente en la regularización esta, a nivel nacional se han obtenido poco más de 300 millones a nivel global. Y en el fraude internacional, por ponerte un ejemplo, solo no sé si recuerdas la famosa lista Falciani, el informático del HSBC, solo la familia Botín regularizó 200 millones de euros. Me refiero que en el campo del fraude internacional hay bastante más. Entonces, bueno, es una medida que quizá habría que llevar a cabo, pero falta un poco de sensibilidad probablemente por parte de la agencia tributaria. ¿Cree que han sido más condescendientes con esas grandes fortunas que con los...? Hombre, el problema fundamental es que creo que no se dedican suficientes medios a la lucha contra el macrofraude, que realmente contra lo que más habría que luchar, porque ya te comentaba, si una sola familia prácticamente ha pagado pues, una cantidad bastante parecida a lo que han pagado los 140 y pico mil pensionistas que han pagado a nivel nacional, pues tú imagínate si se consiguiera detectar y liquidar a todas las personas que tienen cuentas allí. Entonces, claro, evidentemente eso requiere unos medios, se creó precisamente en el 2013, se ha creado la Oficina Nacional de Fiscalía Internacional, que pues, sí, se supone que va a pretender buscar este tipo de fraude, pero que básicamente yo creo que el problema es que la agencia tributaria tiene que de una vez por todas que desviar la lupa de estos colectivos que están bastante controlados. Realmente es una lucha contra el fraude fácil. Controlar un pensionista, un asalariado, incluso pequeños autónomos, es bastante más fácil que, lógicamente, controlar cuentas en el extranjero. Se están dando pasos, pero creemos que es necesario un paso más. El año pasado es cuando, a partir de esa presión social que comentaba antes, el Gobierno da marcha atrás y abre un procedimiento para que las personas que habían sido sancionadas puedan hacer su reclamación, y esto se suma a las regularizaciones, además. ¿Cómo se ha llevado a cabo en Hacienda? ¿Qué medidas ha puesto a nivel de un refuerzo de personas que trabajen para estas regularizaciones en la sede de Granada? Sí, bueno, ya sabes que todos los años se lleva a cabo habitualmente como apoyo a la campaña de la declaración de la renta. Se presta un servicio, el programa Padre, que se presta gratuitamente a los ciudadanos.
ha sido algo parecido lo que se ha hecho en relación con los pensionistas. De enero a febrero, realmente casi a final de abril, en Granada pues se estableció este servicio, creo que 3 o 4 puestos dedicados a facilitar la realización de las declaraciones a los contribuyentes granadinos. ¿Fue fluido o se colapsó el sistema? Se colapsó. Cierto es que bueno, no sabría decirte exactamente qué número se pudo llegar a atender, pero claro, aquí perfectamente es que uno de los problemas que se produjo es que tanto a nivel nacional como en Andalucía, en Granada, se ha enviado cartas prácticamente a todos los pensionistas que percibían una pensión del extranjero, independientemente del importe. Y eso, claro, ha sido un gran fallo, porque muchos de ellos no tenían obligación. Por el importe, normalmente hay pensionistas que cobran muy poca cantidad de dinero. Había pensionistas que cobraban a lo mejor pues, 300, 500 euros al año, que no afectaba en absoluto a sus declaraciones. Entonces, realmente se debería de haber, hay que hacer autocrítica, se debería de haber depurado y haber enviado solo cartas, porque creo que a nivel de Andalucía, prácticamente de las 100 y pico mil cartas que me parece que se enviaron, la cuarta parte tuvieron que regularizar. Entonces, claro, hubiera sido mejor un trabajo de depuración previo que hubiera hecho que bastante contribuyentes no hubieran necesitado este servicio y probablemente hubiera sido más fluido. Y un ahorro al mismo tiempo. Pues sí. Porque además, otra forma de hacerlo hubiera sido simplemente el emitir la liquidación en la propia administración. No los datos, o sea, la OCDE facilita los datos, pero los facilita con cierta demora. Entonces, al hacer la declaración de renta de 2014 no se disponen los datos. Pero bueno, como eran declaraciones de años anteriores, sí se disponían los datos, yo entiendo que se podría haber enviado propuestas de liquidación para que el contribuyente no tuviera que hacer él mismo su declaración. Entonces, habría que haber arbitrado alguna fórmula que no produjera el colapso que se ha producido, sí. No tenemos conocimiento de que haya habido un gran número de personas, porque bueno, desgraciadamente el que no pudo ser atendido se buscó otros medios, bien a través de las asociaciones de migrantes, bien a través de gestores privados, y la mayoría de las personas pues han regularizado. Porque, claro, evidentemente poder regularizar sin intereses de demora, sin sanción, pues es un atractivo que la mayoría no ha querido perder. El colectivo pide que esta medida, una de las demandas es que esta medida no fuese retroactiva, como es. Desde el colectivo que usted representa de trabajadores, ¿ve viable y posible esta opción? Es complicado, ¿no? O sea, realmente hay que pensar que estas cosas, bueno, cuando no se hacen debidamente, la verdad es que ya hace años se debería de haber advertido a este colectivo de que tendrían que ir regularizando y que tendrían que presentar sus declaraciones sin siquiera necesidad de haber llegado a estos extremos. Lógicamente, a una persona, un pensionista, muchos de ellos con poco poder adquisitivo, y además en esta época de crisis, que muchos están ayudando a mantener a su familia, que de repente le llega una liquidación creo que está saliendo una media de 900 euros por año, o sea que es una cantidad importante. Evidentemente es algo que a cualquiera pues sus finanzas se las descuadra. Entonces, claro, pero lo que es la eliminación con carácter retroactivo, la verdad es que es complejo. Ya de hecho el hecho de que se hayan condonado sanciones, intereses, es algo que es muy poco habitual. Yo creo que en el tiempo que yo llevo trabajando nunca había visto una medida parecida, pero ya te digo, es la presión social. En opinión de los técnicos de Hacienda, ¿cómo debería haberse hecho esta medida? Que daba unas pinceladas en la anterior respuesta. Quizá la agencia tributaria, el Ministerio debería haber tenido un poco más de sensibilidad, porque bueno, es preferible, antes de que se produzca el problema que se produjo, de la alarma social y tal, hubiera sido preferible que la medida se hubiera llevado a cabo. No había, por ejemplo, criterios claros en cuanto a si estas liquidaciones había que sancionar estas conductas o no.
Entonces, en unos sitios se sancionaba, en otros sitios no, debería de haber habido una directriz clara. Y pensamos que hubiera sido preferible que hubiera sido la propia Administración la que quizá hubiera liquidado sin la aplicación de sanciones y recargos como se ha producido posteriormente. ¿Qué facilidades se han dado para hacer estos pagos? Porque hablaba de una media de cerca de 900 euros por año, por periodo, pero ha habido un caso, me comentaba la presidenta de AGER el otro día, que ha habido una persona que ha tenido que pagar incluso 40.000 euros, por lo cual ha tenido que vender una propiedad para poder hacer frente a esta deuda con Hacienda. Sí. Vamos, hay casos concretos. La mayoría de los casos, la verdad es que bueno, las deudas no han sido tan elevadas, pero que ha habido buena parte de ese colectivo que ha tenido que solicitar aplazamientos en la agencia tributaria. Que no, pues, ahora mismo los intereses no es que estén demasiado elevados, pero bueno, en el 2015 creo que está en el 4 y pico % y en el 2016 va a estar en el 3 y pico, en fin, que supone una carga adicional. Entonces, bueno, pues quizá el periodo medio que creo que se está dando a efectos del pago de estos aplazamientos está siendo alrededor de un año, año y medio. Dependiendo de la deuda, quizá el plazo sea corto. Pero estamos hablando de un colectivo que no es precisamente joven, ¿no? Pero que quizá habría que flexibilizar el pago para que las cuotas fueran inferiores. Ustedes son los que están dando la cara por el Ministerio, por esta medida. ¿Cuál es el sentir general con respecto a ella en su colectivo? Bueno, en general la verdad es que, no te digo, la de cosas que hemos tenido que escuchar cuando llegan los pensionistas a informarse, a solicitar estas regularizaciones y tal. La verdad es que es una medida que bueno, ha provocado bastante malestar entre el colectivo. Este colectivo hay que entender que, lógicamente, la tributación depende de la capacidad económica. Si un pensionista, hay que entender que un pensionista español está tributando, una persona que percibe una pensión del extranjero también debe tributar, porque si no se produciría una discriminación. Ahora bien, ya te digo, lo fundamental en este aspecto ha sido quizá la forma en que se ha llevado a cabo. Quizá pues directamente se tenía que haber permitido o haber arbitrado unas fórmulas que impidieran o evitaran las sanciones, fueran más flexibles y hubiera habido un mayor contacto quizá con las asociaciones, buscar la forma de llevar a cabo la medida de forma que no fuera tan brusca, porque efectivamente, ya te digo, es una medida que afecta a un colectivo que no es precisamente de los que tienen una economía más boyante. Algunos, pues ya te digo, que hay casos de personas que llegan allí, a mí me comentaban el otro día de un pensionista que creo que tenía a los 2 hijos en su casa, con los nietos, dice, y la pensión es lo único que tenemos. Entonces, claro, ahora de repente te viene una liquidación de estas de 3.000, 4.000 euros y es que ya no llegan, porque claro, es que, y lo penoso es que en estos casos son gente que quiere pagar y que va a pagar, porque luego hay muchísimo defraudador por ahí que no va a haber forma intentas liquidarle, le puedes liquidar lo que te dé la gana, que no se quita de en medio los bienes, se quita de en medio y no hay forma de cobrarle. Y en cambio esta gente tiene su voluntad de pagar y claro, se cobra. Al comunicarse desde el Ministerio de Hacienda de esa forma, ellos no quieren ser delincuentes y para ellos los defraudadores son unos delincuentes. Entonces les da como mucha vergüenza yo quiero hacer todo de forma legal, ¿no? Y que les estén tratando de esta forma, pues les hacen sentirse que se sientan mal por eso, ¿no? Sí, por eso te decía que quizá esta medida inicialmente debería de haberse tratado con un poquito más de sensibilidad, porque la verdad es que es un colectivo que bueno, bastante vulnerable, que económicamente la verdad es que no
no es de los más apoyantes y quizá tenía que haberse tratado un poquito, porque es que, ya te digo, pero bueno, ya sabes lo que es esto. O sea, cuando hay presión social, ¿qué pasó con los preferentistas? O sea, no hubo una modificación de la normativa fiscal hasta que hubo una cierta presión social o la dación en pago. La dación, o sea, a la gente que se le quitaba la casa y aún así le salía a pagar la declaración de renta. Entonces, hasta que no hay una cierta presión social, hasta que no hay una cierta presión social, no se ha modificado, y la verdad es que no creemos que sea la forma. A ver si... Ya te digo, yo de todos modos bastante éxito ha sido que, porque ya te digo, esta medida no tiene precedentes, o sea que ten en cuenta que son actos firmes, o sea que yo en la vida he visto que se devuelvan, y daba lo mismo el estado en el que estuviera la actuación administrativa, que se devolvieran los intereses de demora, los recargos, las sanciones. Eso yo en la vida lo había visto. Me refiero que, bueno, que hay que reconocer que la presión ha tenido su efecto. Claro. Que ahora ya pues el tema pero que bueno, que en su día ha tenido su efecto, y la verdad es que yo la verdad es que me quito el sombrero, que la verdad es que coger y movilizar a cantidad de gente para conseguir que haya una presión suficiente como para que el Ministerio, el Gobierno, tenga que adoptar una medida que en el fondo ha sido una amnistía fiscal, porque que les han permitido regularizar sin ni siquiera intereses de demora. Eso yo nunca lo había visto. Entonces, bueno, que quizá ahora mismo haya perdido fuelle, pero bueno, que la verdad es que en su momento, en 2013, consiguieron algo importante, que ya te digo, que eso no lo he visto yo nunca. En fin, hay que animarlo. Andalucía es muy grande, los andaluces orgullosos de su estirpe y de su casta, de ser hijos de esta tierra, de ser andaluces de raza. No permitas que a tus hijos les roben el pan y el agua. Hoy es la España emigrante la que sufre, la que habla, reclama por sus derechos. Andalucía ya no calla. Andaluces, adelante, que nadie calle tu voz, valéis el oro de España. Hoy queremos protestar, nos hemos levantado al alba con el canto de los gallos, los emigrantes de España, a defender sus derechos con la cabeza muy alta. Hoy mi Andalucía no llora, hoy mi Andalucía no canta, está mirando a sus hijos que protestan, luchan, hablan en la ciudad de la Alhambra con otros hijos de España.